Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé cuándo nos estarán escuchando. Aquí estamos otra vez en el podcast con el nombre más largo del mundo. Algo nuevo, algo viejo, algo azul, algo prestado. Y hoy me acompaña mi amigo Pablo Priruca. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Tamara, estoy muy bien. Hola a todos y a todas. Estoy muy contento de estar acá. ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Historiador? Historiador está bien. Estudiante doctoral por ahí de historia, más que historiador todavía. Por eso suena un poco grandilocuente. Vos estudias en Princeton y te recibiste en la UBA. Yo estudié mi grado en la UBA, hice una maestría en Ditela y después me fui a Princeton a hacer mi doctorado. Así es. Bueno, perfecto. Así que vamos a decir que tu especialidad van a terminar siendo las cosas viejas, pero no necesariamente, porque supongo que también los historiadores se ocupan a veces de cosas que no son tan viejas, por ejemplo, nuevas. Eso intentamos, efectivamente. Yo soy de los 4 del podcast, debo ser el más amigo de las cosas viejas, pero los historiadores, como todos saben, y las historiadoras tenemos motivaciones que tienen mucho más que ver con el presente que con el pasado, con lo cual lo nuevo también va a estar muy presente en esta conversación. Bueno, entonces arranquemos por ahí, lo nuevo. Siempre arrancamos por lo nuevo porque es como lo brillantito. Después la conversación se va poniendo más dark y más rara, y ahí es cuando entramos a las cosas azules y las cosas más raras. Pero empecemos entonces por lo nuevo. ¿Qué trajiste de nuevo? Espectacular, es el gancho para enganchar a los oyentes. Exacto, los primeros 10 minutos son lo más clave en cualquier plataforma. Después ahí te suelta la gente. Bueno, de lo nuevo me parecía que estaba bueno que podamos hablar de una peli que se llama El Juicio de los 7 de Chicago. Sí, yo te contaba que la empecé el otro día. Lo que me pasó, y por eso me va a ayudar a escucharte, es que mi sensación es que era una película que suponía un montón de conocimientos sobre cosas que yo no sé, como cosas de historia reciente norteamericana que no tengo tan presentes, entonces había que prestar mucha atención. Además de que cuando hay una película, y esto lo voy diciendo ya, ¿no? Cuando hay una película con tantos varones de la misma edad, a mí se empiezan a confundir, me parecen todos parecidos. Entonces era muy difícil recordar quién era quién si uno no conoce los personajes históricos en pasado. Así que me sirvió muchísimo porque además la película sí me pareció que era muy divertida, muy bien actuada, muy bien escrita, se ve que está buenísima. Sí, hay algo de eso. De hecho, la película, ya que hablamos de cosas nuevas, está hecha para estrenarse en el cine. Eso me parece muy curioso, como muchas de estas películas que estaban pensadas para el cine, en realidad le terminaban vendiendo los derechos a Netflix. Claro. Para que la estrene. De hecho, se estrenó hace poquito, en octubre, si no me equivoco. Sí, en octubre. Y sí, tenés razón, la película es una película que tiene o que asume un montón de conocimientos de parte de quienes la están viendo. En parte porque son conocimientos bastante generalizados en Estados Unidos, donde está la mayor parte del público. Pero bueno, para los nerds como yo que nos gusta la historia, por ahí es cierto que hay cosas que uno asume como dadas que no están tan dadas, que tienen que ver con la historia del Partido Demócrata, con las elecciones del 68 y con muchas otras cosas que van pasando. La peli de lo que va es del juicio que sufren al principio 8, pero después 7. Claro, por eso se llama el juicio de los 7 y al principio eran 8. Exactamente, porque son 8 activistas que van a Chicago en 1968 desde diferentes estados de Estados Unidos con el objetivo de protestar fundamentalmente sobre la guerra de Vietnam en el marco de la convención del Partido Demócrata de 1968. Las convenciones no nos son tan raras porque vienen pasando hace poco y porque venimos de una elección en Estados Unidos que todos más o menos fueron siguiendo. Fue la convención que siguió luego de que se dio durante la presidencia de Johnson, de Lyndon Johnson, que era quien había sucedido a Kennedy luego de su asesinato. Johnson tiene 2 años, después renueva 4 años más. Y decide no presentarse a una reelección en 1968. Y Johnson no se presenta a la reelección. Exactamente. Entonces el Partido Demócrata organiza una interna y el Partido Republicano lo va a llevar como candidato a Nixon, a quien todos probablemente conozcan por ahí un poco más. Nixon es un candidato del Partido Republicano, muy vinculado a políticas conservadoras, a políticas represivas muy fuertes. Al mismo tiempo que pasa eso, Estados Unidos está metido hasta acá en la guerra de Vietnam. Exacto. Que como todos saben, generó un montón de conflictos en Estados Unidos y de protestas por la cantidad de soldados que habían matado, habían mandado y habían muerto en Vietnam, y por la política imperialista y de injerencia extranjera de Estados Unidos. Entonces, estos tipos van a manifestarse en contra de la guerra de Vietnam, y lo que sucede es que hay una serie de represiones que, según la administración de Lyndon Johnson y el fiscal general de Estados Unidos en ese momento, fueron iniciadas por la policía y no por los manifestantes, pero una vez que en el 69, en enero, se produce el recambio gubernamental, Nixon llega al poder, nombra un nuevo fiscal general y ese fiscal general decide dar una muestra de poder, para decirlo de alguna manera. Entonces lo que hace es básicamente tramar un juicio un poco armado diciendo que estos tipos habían roto leyes federales y que entonces se los podía acusar en un tribunal federal y en un principio condenándolos. Luego esa condena no se va a sostener.
Y esto de que son 8 primero y después 7 tiene que ver con que está Seal, Bobby Seale, que era el líder de las Panteras Negras en ese momento. Sí, que de hecho era el único personaje que yo conocía. Exacto, uno de los fundadores de las Panteras Negras, que claramente no había tenido nada que ver con las manifestaciones, había estado 4 horas en Chicago nada más, pero igual aprovechan para meterlo en el juicio. Finalmente lo van a desestimar. Claro, pero es medio gracioso porque era como la figura más importante que probablemente les servía tener preso y finalmente es el que se cae y les quedan todos esos. Es interesante y es muy interesante el rol que cumple en la película. O sea, la película lo que va mostrando es todo el juicio y toda la farsa montada en relación al juicio, en la cual acusan es interesante porque hay un líder del movimiento estudiantil, unos hippies, que eran una especie de hippies. ¿Qué son hippies? Son hippies que formaban parte de una organización que se llamaba Youth, Juventud por la Vida, creo, la verdad que no me acuerdo el nombre exacto. Pero básicamente eran hippies que los interpretan el de Borat y el protagonista de Succession. Sí. O uno de los protagonistas de Succession, que ambos dos están muy bien en la película. Los actores están todos muy bien, es una película de eso, casi una de esas películas como de juicio que todo lo que ellos tienen para hacer es como mostrar su capacidad oratoria. Efectivamente, me parece que tiene algo creo que lo que logra muy bien la película es una película que por momentos es completamente delirante, o sea que tiene intervenciones de los actores en el juicio que están caricaturizadas y que son completamente delirantes, pero que al mismo tiempo, en la contraposición entre ese delirio, que son las actuaciones sobre todo de los hippies y demás dentro del juicio, y la actuación del juez, que es un juez extremadamente conservador y que obviamente es muy tendencioso a la hora de llevar adelante el juicio, me parece que en esa contraposición se muestran muy bien muchas de esas tensiones que a nosotros nos llaman la atención acerca de Estados Unidos. Que es esta cosa de el país que es, no sé, potencia en materia tecnológica, con universidades de prestigio, con, no sé, niveles de vida muy altos en algunos sectores, y al mismo tiempo es el país de la segregación racial, es el país de la violencia policial, es el país de la tenencia de armas, es el país donde grupos religiosos conservadores tienen muchísimo poder, y cómo esas dos cosas se combinan dentro de un mismo país, es algo que a mí, por lo menos viviendo allá por un par de años, me llama mucho la atención, y me parece que la película eso lo muestra muy bien. Uno queda descolocado, está como riéndose de situaciones completamente delirantes y por momento aparece la violencia policial, aparece la discriminación racial en la película y te da una piña en la cara. O sea, ¿de qué te estás riendo? ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Me parece que ese juego lo hace muy bien la película y la figura de Bobby Seale en la película un poco cumple esa función, digamos, ¿no? Él es el que nunca hace chistes, él es el que claramente se para y dice que lo están persiguiendo por ser afroamericano, por ser parte de las Panteras Negras. Me parece que en ese sentido la inclusión de su figura de esa manera es particularmente interesante, con recursos que me hicieron acordar un poco algunas películas de Spike Lee, ¿no? Con esas intervenciones. Sí, eso me pareció tal cual, como que la figura de él como el negro de la película está trabajada desde ese mismo lugar como medio virtuoso y medio sensual de las películas de Spike Lee en contraste con las figuras de los otros que son todos medio más aparatos, ¿no? Exactamente. Está muy ridiculizado, no me acuerdo su nombre ahora, el líder del movimiento estudiantil que luego va a ser gobernador de California durante creo que 3 o 4 mandatos. Él está mucho más ridiculizado, por ejemplo. Claro, eso es interesante, como que aparece ahí como el humor como una especie de privilegio en algún sentido, ¿no? Como que el negro no puede hacer chistes porque básicamente lo están queriendo matar. Es interesante, bueno, y vos tampoco quiero intentemos que sea libre de spoilers, vos no la terminaste, así que por ahí te spoileo un poco, pero hay una escena en la cual lo declaran en desacato, se lo llevan al líder de las Panteras Negras y vuelve todo maniatado en una situación muy violenta, digamos, que me parece que es como muy sintomática de ese error, ¿no? No solo de que es el afroamericano, sino que aparte es claramente el más politizado de claro. Que están participando de esa protesta. Totalmente, sí, eso me pareció que era claramente el que tenía, o sea, si bien no había tenido que ver con esa protesta, era el que más sentido político tenía y el que más pensaba en la relevancia política de esas protestas, a pesar de que no había estado justo en eso. Digamos. No nos olvidemos de que ese mismo año no solamente matan a Robert Kennedy, sino que en abril lo matan a Martin Luther King. Claro. Entonces es un año particularmente, y luego de la muerte de Martin Luther King hay una serie de levantamientos en distintas ciudades de Estados Unidos que terminan con acciones muy fuertes. Entonces es un año 1968, es un año muy importante en Estados Unidos, sobre todo porque en el 69 va a asumir Nixon y bueno, ya sabemos cómo sigue esa historia, ¿no? Que termina en el Watergate. Y es medio ochentosa igual la película, el último que te pregunto, ¿no? ¿No te parece que tiene algo como...? ¿En qué sentido? No sé, como que yo pensaba en esto de la película del juicio y como en su realización y en su guión hay algo como medio
medio como de esas películas, bueno, de esas cosas de Sorkin medio muy antigua, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Como que me pareció como, ojo, yo para mí lo veo como algo casi virtuoso, como un homenaje a esa tradición de esas películas muy masculinas. Bueno, tipo, ¿no? eso está claro, digamos, los protagonistas son 8 tipos, el director y el que escribió el guión Claro, es un blanco cuarentón norteamericano, y me parece que eso, cuando lleguen al final, lo comentamos en el podcast que viene, cuando lleguen al final, tiene un final extremadamente gringo, o sea, okay. extremadamente gringo, desde la música hasta la toma, hasta lo que sucede, falta Wallace gritando Freedom. Claro. Bueno, pero eso les pasa mucho a los gringos, como la cosa del efectismo del final, es difícil que se la salteen ni más una película de Netflix. Igual esta me decís que iba a ir al cine. Iba a ir al cine, si tenían contrato creo que con ¿podemos nombrar oficial? Sí, podemos nombrar porque todo el mundo sabe que nadie nos pone dinero, así que podemos nombrar cualquier marca. Creo que está arreglada con Paramount, para ser estrenada a través de Paramount. Bueno, la voy a volver a ver porque ahora que tengo un poco más claro el contexto, siento que puedo verla sin tener que prestar tanta atención, que es lo que más me vale la pena, y es cierto que vale chequear Wikipedia antes de ver la peli como para poder entenderla un poco mejor, porque es cierto que si no se pierden algunos detalles. Y sobre todo como muchos personajes, parece una pavada, pero 8 personas en una película sí. Es muchísimo. Sí, es un fenómeno parecido al de Game of Thrones, que uno se iba olvidando de los personajes. Yo no logro prestar atención. Es complicado. Bueno, eso fue nuestra novedad. Tenemos también, me dijiste, tenemos algo viejo y además tenés algo azul, que sos de los participantes que trae algo azul. No suele pasar, mentira, pasó toda la vida. Pero debo decir que es mi color preferido. Es mi color preferido el azul, así que sí. Bueno, vamos con lo azul y después vamos con lo viejo. Bueno, azul traje, acá podés ver esta bandera de la Unión Europea que traje, que por ahí está un poco triste esta semana, porque como todos ustedes saben se terminó de cerrar el acuerdo, o parte del acuerdo, hay algunos detalles que falta terminar, el acuerdo económico entre Gran Bretaña y la Unión Europea. ¿Qué es este acuerdo económico? En 2016, muchos de ustedes se deben acordar que Gran Bretaña tuvo un referéndum en el cual ganó la posición del Brexit. Esto es, de que Gran Bretaña saliese de la Unión Europea. Ganó por un margen muy chiquito, que fue el 51% de los votos. Hay una serie de reflexiones en estos días acerca de cuál es la función de este tipo de referéndum políticos y qué costos puede tener en términos de mayorías tan pequeñas que pueden cambiar muy rápidamente. Pero lo cierto es que en 2016 decidió salir de la Unión Europea. Eso se efectivizó a comienzos de este año y lo que tenían que terminar de decidir era si iba a existir algún tipo de acuerdo económico entre la Unión Europea como entidad soberana y Inglaterra, Gran Bretaña como entidad soberana. Finalmente existía la posibilidad del deal y del no deal, o sea, podría no haber acuerdo, que hubiese sido bastante catastrófico para Gran Bretaña. Obviamente es una negociación despareja, digamos, sí, son dos estados soberanos, son dos soberanías distintas. La diferencia es que el PBI de Inglaterra, la economía de Inglaterra es más o menos un 20% de la economía europea. Entonces, el peso en esa negociación es muy desbalanceado. Lo que terminó pasando es que se llegó a un acuerdo por el cual Inglaterra y la Unión Europea van a poder seguir comerciando bienes sin ningún tipo de tarifas, digamos, sin ningún tipo de... En castellano se dice, no es tarifa, es... Aranceles. Sin ningún tipo de aranceles. Sí, porque acá tarifas son la sin ningún tipo de aranceles, no así en materia de servicios, lo cual es bastante problemático porque... O sea, van a tener impuestos a la exportación y importación de servicios. Exactamente, que es donde Gran Bretaña tiene ventajas comparativas en relación a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque casi, si no me equivoco, por ahí estoy picando el número, pero casi el 80% del PBI de Gran Bretaña es servicio. Claro. No es una economía vinculada a servicios financieros, a distintos tipos de actividades de servicios. Entonces, Gran Bretaña necesita poder exportar eso. Necesita poder exportar eso y va a tener trabas. Y al mismo tiempo, Gran Bretaña, obviamente eso se va a ir modificando con el tiempo, pero tiene un déficit comercial en bienes, no en servicios, sino en cosas concretas con la Unión Europea que va a tener que ver cómo solventar, porque si no lo puede solventar. Exactamente. Entonces, si bien el no acuerdo hubiese sido peor, casi todos los economistas, hay un consenso bastante generalizado, yo no soy economista, así que lo voy a decir con cuidado, pero hay un consenso bastante generalizado de que esto no le conviene a Gran Bretaña. Y después un poco lo que
me parece a mí que va a ser más sensible en materia de cambio es la vida de muchos británicos que solían irse a Europa a trabajar, a estudiar o a hacer distintos tipos de Claro, eso te iba a actividades. preguntar, o sea, en términos de las leyes de migración y de las normativas de migración, ¿cuáles son los cambios que se esperan? Bueno, ese es un cambio muy concreto, digamos, ¿no? Todos los programas tipo Erasmus y demás que hacían que los europeos pudiesen estar viajando por toda Europa empiezan a incluir Inglaterra, digamos. Y para trabajar en la Unión Europea, un británico va a necesitar una visa de trabajo. Igual que si fuera no va a poder. No sé si es exactamente como en el caso de un país latinoamericano, pero seguro que no va a tener las facilidades que tenía antes de la Unión Europea. Okay. ¿No? Eso también va a implicar que lleguen menos migrantes desde la Unión Europea a Gran Bretaña, lo cual implica una caída en la oferta de mano de obra barata de Europa Oriental, digamos, en Gran Bretaña. Lo que sí pude leer hace poquito es que está aumentando mucho la migración de otros países no europeos en Gran Bretaña, que no sabría explicar exactamente por qué, pero que está pasando eso. Que bajó la inmigración europea, pero que aumentó la inmigración de otros países. ¿No fue siempre ahorita en términos de las ex-colonias y todo eso? Sinceramente no sé cómo fueron fluctuando en términos históricos. Sí, o sea, Inglaterra obviamente tiene con mucha inmigración, pero sí sé que hay un aumento de la migración de otros países. Sí, de otros países y me parece que por fuera del Commonwealth. Tendría que chequear el dato, me parece que por fuera del Commonwealth. O sea, no Australia ni Canadá. ¿Y la gente que está viviendo en Inglaterra con una ciudadanía de la Unión Europea tiene que ir? Y técnicamente sí, técnicamente entiendo que sí, que no, o sea, excepto que hayan hecho algún tipo de excepción para gente que ya estaba viviendo, pero me imagino que sí, que esa ciudadanía, porque no es más miembro. Entonces, porque eso va a ser bastante duro, ¿verdad? O sea, porque sí, en Europa viste que uno conoce a la mayoría de la gente que está ahí, que por ahí tiene... Sí. Eso me parece. Sí, no, es un cambio drástico y después me parece que es sintomático, a veces da un poco de no. Yo escuchaba cuando se hablaba de Brexit en Estados Unidos, circuitos de elite blanca, cosmopolita, que hablaban indignados de cómo la francesa el otro día alguien en Londres le había gritado algo, alguna cosa racista, ¿no? Bueno, también este es un poco como el primer mundo descubre el racismo, ¿no? Exactamente, que es esa sensación que uno tiene cuando escucha ese tipo de comentarios, pero lo cierto es que sí hay una tendencia más global a la crisis de este tipo de proyectos más pro globalización y que si bien Trump ahora perdió las elecciones, me parece que es un momento un poco peculiar del mundo en términos de la reemergencia de fenómenos, no sé si llamarlos nacionalistas, nativistas. O sea, vos como historiador sentís que esa tendencia es realmente, digamos, que hay más gente, más nacionalistas que hace cuánto tiempo, porque lo que yo siento es que cada cierto tiempo vuelve, o sea, que en realidad esto es medio cíclico y que cada cierto tiempo estas ideologías vuelven a estar de moda. No, yo concuerdo con vos, yo creo que hubo un primer gran proceso de globalización a fines del siglo XIX y principios del XX, digamos, que duró hasta el 30 y la segunda, las dos mundiales, en verdad, y que a partir de fines de la década de 70 y principios del 80 se inició un segundo proceso de globalización, que con la crisis del 2008 y en los años subsiguientes empezó a tambalearse un poco. Y me parece que estamos viendo un poco eso. Eso no quiere decir que el proceso de globalización neoliberal, no le quiero poner títulos tan grandilocuentes, vaya a desaparecer ni mucho menos. Pero sí me parece que hay que esa globalización genera una cantidad de tensiones al interior de los países que hace que muchas veces aparezcan este tipo de fenómenos. O sea, lo vimos con los chalecos amarillos en Francia, lo vimos con la victoria de Trump en Estados Unidos, la aparición de movimientos como Vox en España, el Brexit en Inglaterra, digamos. La idea, sobre todo en los países occidentales y las clases medias y medias bajas que perdieron con esta globalización, porque los que ganaron fueron China e India, básicamente, sobre todo los sectores más pobres, que lo sienten como una pérdida de peso relativo al interior de sus países. Y terminan votando alternativas que son anti-globalización. Entonces eso genera... Sí, una brecha de clase también, ¿no? Porque o sea, cuando uno ve toda la cuestión con quién disfruta la Comunidad Europea, es efectivamente la clase social que viaja, la clase social que vive 2 años acá y 2 años allá porque total es freelance y no sé qué, porque total es propietario y no sé qué, digamos. No, y al mismo tiempo no nos olvidemos que los últimos años, más allá de que casi todo el mundo coincide en que la Unión Europea es mejor que exista que no exista, estuvo la crisis en España, estuvo la crisis en Grecia, Portugal pasó por una crisis, digamos, hubo una serie de países que la pasaron verdaderamente muy mal dentro de la Unión Europea, y bueno, eso fue generando una suerte de resentimiento, en algunos casos entre los jóvenes, sorpresivamente, uno creería que son los más pro Unión Europea. Pero no. Pero no necesariamente,
porque bueno, yo recuerdo hablarlo con amigos griegos que me decían, todos mis amigos están yendo de Grecia, están sin trabajo, el país, y todo porque no nos dejan devaluar un poquito, Claro. porque bueno, básicamente no tienen moneda propia, pero me parece que sí, que en esos sectores, si bien siguen siendo pro-Europa, por lo menos se cuestiona algunos de los arreglos institucionales bajo los cuales se termina armando la Unión Europea. Ok. Y entonces, ¿esto va a pasar en los próximos cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a durar esta transición? Es muy Años, difícil de probablemente. saber, es muy difícil de saber. Esperemos que logre encontrarse algún tipo de equilibrio y que no termine como terminó la primera globalización, básicamente. ¿A Boris Johnson cuánto le queda? ¿Cómo? ¿A Boris Johnson cuánto se supone que le queda? No sabemos. Ganó la elección el año pasado. Claro. Pero puede en realidad presentarse. Sí, sinceramente Muchas creo que veces. puede presentarse muchas veces y aparte ha manejado bien esto entre muchas comillas, digamos, a pesar de que la gente lo tiende a catalogar como un payaso, la verdad es que de los tres primeros ministros, Cameron, Theresa May y él, fue el que terminó logrando el acuerdo comercial y el que terminó realizando el Brexit, entonces andaría, a pesar de su apariencia, lo tomaría más en serio. Sí, no, seguro. No, supongo que puede estar 100 años y Thatcher estuvo como 100 años. Thatcher estuvo mucho tiempo, efectivamente, sí, porque es un sistema completamente distinto al parlamentarista. Bueno, les mandamos un abrazo a nuestros amigos que están en Gran Bretaña y probablemente con ciudadanía en España. No sé, yo tengo mucho también en esta situación, así que yo les mando un abrazo. Y tenías algo viejo también. Y tengo algo viejo, algo muy viejo. Algo muy viejo. Efectivamente, y voy a citar a una amiga, Cynthia Hamlin, que es investigadora de CONICET, y que en el 2018 estuvo en Princeton. Princeton tiene una biblioteca que se llama Firestone, que tiene, como casi todas las bibliotecas grandes de Estados Unidos, tiene una sección de libros antiguos. Cynthia fue para consultar otros manuscritos con los que estaba trabajando, y el bibliotecario les cuento la historia y termino con el final, así mantenemos el gancho para el final. El bibliotecario, uno de los bibliotecarios de esa biblioteca, le alcanzó unos folios, es decir, como si fueran unas páginas, que estaban metidos dentro de un diccionario latín-castellano, ¿sí? Que era un diccionario del siglo XV. Se considera que casi todos los libros publicados bajo la imprenta de Gutenberg a partir de, creo que es en la segunda mitad del siglo XV, son los llamados incunables, sí, ¿no? Con estas imprentas de los móviles. Entonces le preguntó si sabía qué era, esos dos folios. Para explicar el concepto de incunable, porque mucha gente no lo había escuchado nunca, solo sabemos que es viejo. Ok, incunables son, sí, los libros producidos luego de la creación de la imprenta de Gutenberg hasta, si no me equivoco, es 1501. Perfecto. Uno de los bibliotecarios entonces le acercó dos folios, dos hojas de un diccionario o vocabulario, como se llamaban en la época, castellano-latín. Esto es, con términos en castellano y traducidos al latín. Lo que encontró Cynthia, o la doctora Hamlin, es que ese diccionario es el diccionario, o esos folios pertenecen al diccionario más antiguo de la lengua castellana. Solía ser, y todos conocíamos, o muchos conocíamos, el diccionario de... Es una nerdeada. Algunos tenemos ese dato, pero no es muy probable. Todos conocíamos el diccionario de Nebrija, ¿sí? Que se suponía que producido entre 1900, o impreso entre 1494 y 1495, se suponía que era el diccionario más antiguo de la lengua castellana. Lo que logró encontrar Cynthia con otros investigadores de CONICET es que este diccionario de Palencia es un diccionario 1 o 2 años anterior al de Nebrija. Es interesante, más allá del dato anecdótico de que es algo muy muy viejo y más viejo que lo que se pensaba más viejo, es interesante porque, en primer lugar, porque habla del talento y la calidad de los investigadores y las investigadoras en Argentina. Esto se va a publicar en el journal de revista más importante de la disciplina, es un hallazgo a nivel mundial en una disciplina muy específica, pero que es de lo más importante que se puede hacer. Y habla un poco también de lo que estaba pasando, ya que hablamos de integración y de unificación, de lo que estaba pasando en España en esos momentos, ¿no? El diccionario está, de hecho, dedicado a Isabel la Católica. Ese fue uno de los datos que pudieron usar para... Perdón, a Isabel la Católica, reina de Granada, con lo cual sabían que era posterior a 1492, que es el año no solamente de la conquista de América o la llegada de Colón a América, sino de el fin de lo que se llama la Reconquista Española. Claro. Probablemente no lo sepan, pero España estuvo ocupada, o lo que hoy es España, estuvo
hasta mediados o hasta fines del siglo XV y desde el siglo VIII más o menos, estuvo ocupada por inmigración árabe. Sí. Entonces, y musulmana. Lo que va pasando es que España empieza un proceso que ellos llaman de reconquista. Es muy peculiar es muy porque... usar esos vocabularios en el siglo XXI porque solamente están mal. Pero están mal desde el punto de vista de que esas tierras habían estado ocupadas casi 8 siglos, claro. 6-7 siglos, con lo cual decir que uno viene a reconquista es un poco polémico, pero lo cierto es que ese proceso de reconquista medio que culmina con la toma de la ciudad de Granada en 1492. Y al mismo tiempo que se está produciendo esa reconquista, hay una política, no quiero decir educativa, porque sonaría extraño para cualquier medievalista o modernista, pero sí hay una política de parte de los monarcas en España de intentar consolidar el castellano como la lengua oficial. Digamos. El hecho de que nosotros hoy estemos hablando en castellano y no en aragonés, en catalán, en vasco o en alguna de las otras lenguas, o en gallego, tiene que ver con que hubo una política de unificación de la lengua en España, que como todos saben generó un montón de conflictos históricos, ¿no? Quienes hayan visto esta serie que te comentaba el otro día, que a todos les gusta y a mí no, que se llama Patria, sabrán que es un conflicto... Yo ya sé que a mí tampoco me gusta, pero la voy a ver igual. Es una serie, si les gustan los culebrones, se las recomiendo, si no... A mí me encantan los culebrones y yo sé que no me gustan. Ah, bueno. Te aseguro que no. Pero, ¿sabemos algo del diccionario, como que algo que nos puedas decir que sea distinto, que nos diga algo sobre el español que los griegos podamos entender y que sea particular? No, me parece que lo que es interesante es todo el laburo detectivesco detrás del descubrimiento. Porque para poder hacer esto, lo que tuvieron que hacer es, primero, darse cuenta de que el tipo de imprenta que había producido ese diccionario estaba en Sevilla y había usado ese tipo de letras, no me sale el nombre ahora, de piezas móviles creo que es, pero no me sale el término exacto, que solo se usaban durante 2 o 3 años porque después se gastaban y había que cambiarlas y ninguna era igual a la otra. Entonces hay un centro, creo que en Alemania, donde cotejaron el tipo de tipografía que había usado ese diccionario y pudieron darse cuenta de que se había impreso en esa casa editorial dentro de un rango de años en particular. Lo cual a mí me parece fascinante. Porque después uno busca un dato en Wikipedia y es un dato que está ahí y uno no piensa que ese dato alguien tuvo que sacarlo con este tipo de técnicas o sea, que alguien estuvo 150 años para un dato que después para uno es una línea de Wikipedia. Es terrible eso. Casi me da angustia. Es un laburo detectivesco aparte, o sea, donde hay que ir tanteando y buscando pistas y qué sé yo. Vieron esto de que estaba dedicado a Isabel la Católica, entonces y la reina de Granada, o sea, tenía que ser después de 1492. Claro. Sabían que Palencia murió en marzo, creo, de ese mismo año. Entonces, a partir de eso fueron cotejando las pistas y se dieron cuenta de que en realidad la copia final, porque ellos tienen solamente 2 folios en Princeton, 2 páginas. El diccionario entero está en la sección de manuscritos del Escorial, que es el palacio donde solía vivir en España. O sea que está el diccionario entero. O sea, está entero. Está entero, tiene algunos, entiendo que tiene algunos errores y algunas, y ahí después había hipótesis acerca de por qué se discontinuó, por qué no se sigue usando como el de Nebrija. Claro. Bueno, me encanta. Voy a investigarlo, voy a googlear el nombre de ella y supongo que me aparecen cosas ya. Y el paper ya está publicado en una revista que se llama Romance Philology o algo así. Ok, entonces lo voy a encontrar. Exactamente. Cynthia Hamlin, gran investigadora con ICET. Te mando un abrazo para ti. Bueno, y como siempre comemos primero lo que trajo la visita y después yo traigo mis cosas que esta vez es algo prestado. Ustedes saben, todos sabrán que es muy difícil inventar el concepto de préstamo en estos casos, pero yo lo invento a medida de las cosas que quiero traer. Y hoy traje Betty la Fea, que podríamos pensar, Betty la Fea es una novela que todos alguna vez oyeron nombrar porque es la novela más famosa de América Latina. Quizás no lo sepan, pero es la novela es? Sí, es la novela que más veces se ha adaptado en países muy distintos. Pero espera, ¿la versión que veíamos nosotros era una adaptación? No, la que nosotros vimos es la colombiana original. Nosotros vimos la colombiana es la original. Okay. Pero después se hicieron adaptaciones infinitas. O sea, hay adaptaciones bielorrusas, digamos. Si vos entras a la página de el camarada Lukashenko aprobó la... Sí, o sea, y en los 90. Es mi tierra, como sabrás, claro. Es mi tierra de origen, Bielorrusia. Exacto, tu reina madre. Pero sí, digamos que ya es una telenovela
la versión original es de los tardíos 90s. Acá la vimos en 2001, 2002. Yo la tengo muy fresca por eso, porque la veía No, en yo la época me acuerdo que perfectamente, de Betty. No sé si la vi, pero me acuerdo perfectamente de la novela. Bueno, en Colombia fue como un hito total, pero otro level de hito, digamos. No hay colombiano que no sepa todos los chistes, por lo menos ningún colombiano que yo conozca que no sepa todos los chistes, que son muy importantes, son muy graciosos. Porque, son sus Simpsons, digamos. Sí, son sus Simpsons. Y después, bueno, se exportó como a 50 países, es una de las telenovelas más hechas, que más ha recaudado. O sea, realmente es un fenómeno global muy, muy grande. Y para mí es excelente, además. Hay un tema, yo dije préstamo, ¿por qué es un préstamo? Podría ser un préstamo de Colombia, pero también pienso que es un préstamo en términos de hábitos, porque la gente de nuestro tipo de sector social en general no ve telenovelas, o por lo menos no lo dice, o por lo menos no las recuerda, Es verdad. o por lo menos no es el tipo de cosa que piensan que amerita reseñar o comentar. Piensan que cualquier serie de Netflix puede ser comentada. Yo he visto telenovelas que son mucho mejores que la mayoría de las cosas que la gente mira en Netflix, se los aseguro. No, está muy bien. Betty la Fea es de hecho uno de esos casos, es muy buena, los actores son muy buenos, los guiones son bastante buenos, o sea, los guiones son muy buenos teniendo en cuenta el modo de producción de una de estas telenovelas, ¿no? Pensemos que una telenovela es lo que en Argentina llamamos una tira diaria, con lo cual hace capítulos todos los días. De hecho, yo la vi entera en Netflix, ahora no la terminé todavía porque voy por el capítulo 126. Y todavía no la terminé. ¿Cuántos capítulos son, perdón? Imagínate que son como 2 años seguidos de tira diaria, de lunes a viernes. Son millones de capítulos. Excelente para la pandemia, ¿no? Claro. Yo es que la empecé como si te dijera en abril y todavía voy por la 126 y me falta como la mitad de la serie. O sea, de la novela. Porque bueno, es una tira diaria. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente los guiones no son guiones unitarios en el sentido de que sí, tienen muchos más clichés, tienen algunas cosas como más escritas sobre la marcha porque realmente es un demasiado Así se hace. O sea, es un modo de producción que hoy es muy difícil. De hecho, en Argentina, bueno, ahora que medio que Polka decidió que no hace más tiras, ya no hay más tiras diarias. Y en general el modo de producción de la telenovela en América Latina está en una crisis que no... O sea, de hecho ahora las telenovelas más famosas se producen en Oriente Medio, se producen en Corea del Sur. No, es cierto, es cierto. Yo telenovelas, te confieso que no he visto tantas. Sí veía más tiras diarias de mi época. Claro, digamos, ¿no? Campeones, o sea, gasoleros. Eso es como le decimos a la telenovela en Argentina. De esa fui muy fan, de Panigás era muy fan. Claro, Gasoleros, bueno, es una novela, lo que pasa es que la tira diaria argentina en general tiene más comedia, pero de hecho, Betty la Fea también. Y bueno, de hecho, hay un libro que si les interesa mucho las telenovelas, yo se los recomiendo, que se llama Telenovela Nueva, que es de una investigadora argentina que se llama Mercedes Volkowski, y lo editó Corregidor, yo lo tengo, es muy bueno. Te lo voy a pedir prestado. Está buenísimo. Y hace telenovela nueva, porque telenovela nueva es una categoría que ella arma para hablar de las telenovelas, sobre todo a partir de los 80s, 90s, pero no de todas. De las telenovelas que rompen con el modelo del melodrama clásico de la telenovela anterior a eso, como que podríamos pensar en Patria, por ejemplo. Claro, es así. Me imaginé por eso, como yo me casé esa tan melodramática, como pensemos en la canción de Valeria Lynch, La extraña dama, digamos, como eso, melodrama archiclásico. Tiene ponerle un accidente que hace que alguien quede medio paralítico. Claro, gente que sufre todo el tiempo, una heroína que se la pasa llorando, ¿no? Bueno, una de las cosas que pasan en telenovela nueva es que muchas veces puede aparecer la comedia, que es un elemento que no pertenece a la telenovela clásica, digamos, la comedia. Eso pasa en Betty la Fea. Betty la Fea es muy divertida, es muy graciosa, pero después aparte tiene... ¿Sabemos dónde sucede en Colombia? Sí, en Bogotá. En Bogotá, okay. En Bogotá, eso también es interesante, que algo que hacen en Betty la Fea, que también lo leo en el libro, es que es mucho más local, que digamos, tiene muchas menos pretensiones de neutralidad. Cuando uno ve Betty la Fea, te das cuenta por los acentos y por cómo hablan de Bogotá, que no están tratando de pretender que están en cualquier ciudad latinoamericana, ni en cualquier parte de Colombia, están en Bogotá y hablan todo el tiempo de eso. Y de hecho hay una cuestión también con el contexto económico, porque Betty la Fea, no sé si se acuerdan, pero Betty es una fea que entra a trabajar como secretaria a una empresa porque ella tiene un máster en finanzas, ella la tiene clarísima, pero como es muy fea nunca la toman para hacer el trabajo que está capacitada para hacer. Entonces decide entrar como secretaria y abrirse paso desde su lugar de secretaria. Y termina básicamente siendo la vicepresidenta financiera de la empresa con cargo y sueldo de secretaria. Ah, muy bien, Betty. Muy bien, es que Betty la tiene clarísima. Pero bueno, Betty, ¿qué tiene que hacer? Betty tiene que recortar costos porque lo que vas viendo es como una empresa familiar que Comoda era una empresa familiar que en los 90, bueno, empieza como a financiarizarse, ¿no? Y entonces Betty los ayuda con toda esta información porque te das cuenta que los dueños de la empresa no casan un fulbo. Y ella, como sabe de finanzas, es la que puede manejar ese tema. Y bueno, y hay como todo un dilema todo el tiempo porque Betty tiene que recortar costos. No, pero aparte no sabes como que los Betty que termina echando empleados.
Bueno, más o menos, no, al contrario, porque Betty es buena, pero por ejemplo, como hay capítulos enteros basados en tenemos que pagar la nómina y los bancos no nos atienden. Tenemos, por favor, doctor Armando, que es el jefe de Betty, el galán. Tenemos una reunión a las 6 de la tarde, necesito que venga con los señores del banco, porque yo la verdad que les vengo pidiendo y a mí me quieren, entonces ahora entiendo por qué pegó tanto en 2001. Claro, no, o sea, y aparte como todo, hay como toda una trama, por ejemplo, como un arco narrativo larguísimo, que es cuando para bajar costos tienen que bajar la calidad de los materiales y entonces la colección es un desastre, digamos, como pasan un montón de cosas en Betty la Fea que no tienen que ver con el romance, eso es muy divertido. Y después, bueno, los chistes esos que quedaron, que esto es lo otro que quería decir, es que, digamos, las telenovelas están teniendo una segunda fase para mí en su consumo en su vida a través de los memes y las stickers y los gifs. O sea, porque mucha gente, por ejemplo, usa el meme de la maldita lisiada y no sabe. Y de Betty tenemos un montón de stickers y un montón de memes que son fascinantes porque tienen como un montón de personajitos que tienen cosas, ¿no? Un hermoso es el de la peliteñida, que es la rubia, que nosotros la conocemos porque es la hermana de Angie Cepeda, que es la persona que se hizo conocida en Argentina. Mirá, ¿te acordás de Angie Cepeda? Sí. Lorna, ella se llama Lorna Paz y es una actriz que es hermana de Angie Cepeda. Y ella es la peliteñida, que es una de las villanas, como la secretaria linda. Le dicen la peliteñida. Sí, a ella le dicen la peliteñida. Que es un Es un concepto muy de los 90, sí, ¿no? Sí, la rubia teñida. Le dicen la peliteñida y ella es como la secretaria linda que entra cuando... que es como la contrapartida de Betty. Ella es una inútil, pero la dejan entrar por linda. Y ella no tiene ninguna formación, pero siempre está diciendo que hizo 6 meses de finanzas en la San Marino. Y es como que lo repite todo el tiempo para hacerse la financista. Y todas están así. Y ya le saben el versito y empiezan 6 semestres de finanzas en la San Marino. Es que no sé qué es la San Marino. Es una universidad de la clase alta colombiana. Pero es muy divertido. Es muy bueno. Es como que tiene un montón de chistes así que obviamente si conoces los chistes las stickers son muy buenas. Porque 6 semestres de finanzas en la San Marino dice mucho. Dice mucho. Aparte tiene el sonido que está muy bien. Pero bueno, y la verdad que me imagino un personaje que tranquilamente uno podría encontrar por esto. Obvio, todos estos personajes son personajes que uno podría encontrar, como también por estos pagos. La secretaria fea y eficiente. Y aparte las cosas que le pasan a la peliteñida pobre, que por ejemplo, porque la peliteñida, ¿por qué entra a trabajar de secretaria? Porque se divorció de su marido rico. Y entonces todos los capítulos está llorando porque no puede pagar la tarjeta. Es tremenda, Betty. Está todo el capítulo llorando porque no puede pagar la tarjeta. O sea, como que eso no lo veías en las novelas. No, es verdad. En general, como siempre llorando porque le cortaron la luz. Por ejemplo, en un momento le cortan la luz, le cortan los servicios. Por eso es el hombre, te pagas la luz, te la cortan. Y entonces ella recibe a uno de sus amantes en su casa y prende vela y le hace pensar que es porque es romántico. Y encima después le miente y le dice que le cortaron la luz y el chabón hablando con el portero le dice, pobre, ¿no? Que le cortaron la luz. Y dice, ¿cómo no se van a cortar? Esos 6 meses que no paga. Todo el chisme del portero que le da al amante. Es espectacular, es espectacular. Yo no te convencí ya que tenés No, estoy bajándola. Perdón, no la bajo. Hay que pagar. Está en Netflix, okay. Así que son 120 capítulos o 200 capítulos. Yo te diría la voy a buscar en Netflix. Pero bueno, también les recomiendo que si les gustó, se fijen en YouTube que hay un documental muy bueno sobre Betty la Fea. Porque esto fue un éxito tan grande que por supuesto hubo un documental sobre la realización de Betty la Fea. ¿Cuál es ¿Te acuerdas el nombre de la actriz? El nombre de la actriz... ¿Hizo algo más después? ¿O es tipo un fenómeno como el de...? Mucho, pero ¿sabes qué? Ella es un fenómeno como el de Luke Skywalker. Es medio así, o sea, siguió trabajando, pero no tanto. Se casó con un argentino, tiene 2 hijos argentinos, vivió mucho tiempo acá. Mira. La gente muchos la conocen porque vacacionó muchas veces en el Hotel Ostende, era como una regular del viejo Hotel Ostende, mira. Así que si conoces a alguien del Hotel Ostende... Conozco mucha gente que vacaciona ahí, es un lugar muy, muy frecuentado por historiadores e historiadoras. Bueno, entonces seguro que la conocen, porque ella siempre estaba ahí con los hijos. Y de hecho, ahora volvió, va y viene, pero tiene una relación muy fría con Argentina. Porque al final Betty hacía como una transformación y en realidad obviamente que al final llegaba el momento sí, es una actriz preciosa sí. Y de hecho la ves ahora. Igual también no es tan grande, la tenía 50 años, la tenía 23 cuando claro, sí, no es tan vieja la pero digamos, como la ves que es una señora divinísima, pero bueno, hacía de fea con todo. Sí, me acuerdo los aparatos. Y también hay una cosa de clase que era muy interesante en la novela, que eso también se los recomiendo, porque ella entra a trabajar en una empresa de moda con estos ricos herederos que tienen esta empresa gigantesca, qué sé yo, y ella es una como de la clase media aspiracional del padre, todo el tiempo está recordando cómo le pagaron los estudios y qué sé yo, y que ella se tiene que portar bien, es juiciosa porque le pagaron los estudios, y es una clase media esforzada. Sí. Y ella como tratando de ascender ahí, siempre pasándola mal porque... De hecho, hay un meme que circula mucho, porque cuando a Betty le empieza a ir bien,
no sé, como que los jefes la odian, como que todos la odian, y ella le dice a las amigas, que son las otras secretarias, dice, ay, pero si ustedes saben que a los ricos les molesta cuando los pobres tienen plata. Suena familiar. Bueno, y siempre se vincula eso con Can You Believe Betty Invented en la lucha de clases, no sé, cosas así. Pero bueno, es Bien, una Betty. telenovela hermosa, así que les recomiendo que vean la novela, que vean el documental, que aparte muestra como la forma maratónica en la que se hacía, jornadas de grabación de 20 horas, Sí. cosas hermosas. Y también hay varias entrevistas a su autor, Fernando Gaitán, que falleció hace unos años, muy joven, pero es el autor de las telenovelas más importantes de nuestra época, porque efectivamente no solamente hizo Betty, sino que además es el autor de Café con aroma de mujer, que Café incluso con aroma si de jamás la mujer. conociste, sabes el nombre. Es el nombre. O sea, es un tipo que escribió... Estamos tirando el documento a la mesa. Exactamente, sí. Y Centennials, o sea, pretendan que nada de esto sucedió, todo esto sucedió en tiempos muy lejanos, cuando gobernaba el menemismo. Bueno, esto ya lo tuiteé, pero anoche, en la legalización del aborto, que fue el evento más importante de la semana, en un momento cuando nombran el ausente de Menem, yo estaba con mis amigas, gente grande, y queremos cantar, traigan esas canciones canceladísimas, ¿no? Traigan al gorila musulmán, supongo que no pasa ningún tren a esta altura de la vida. Sería un poco fuerte. Pero viste como, y a la vez la sensación de a tu alrededor, nadie conoce la canción. Era una canción que se cantaba en la carpa blanca, no tiene nada que ver con ser la islamofobia, era algo que solamente tiene que ver con que el apellido de Menem no rima con nada. Pónganos en contexto. Piensen que traigan al gorila de Alfonsín, era la clásica, y Alfonsín es una palabra aguda, entonces Menem no entra. Traigan al gorila de Menem, no funciona. Por eso solamente se le dice de esa manera, y después decía, para que vea que este pueblo no cambia de idea, pelea por la educación. Parece una pavada, pero era muy importante. Muy importante. Así que Centennials, investiguen la historia de la carpa blanca, investiguen Betty la Fea, investiguen todas las cosas que trajo Pablo, y nos vemos la semana que viene, ya con nuestra segunda vuelta de los invitados, así que vuelve Buji, y a Pablo lo vemos de vuelta en un mes. Así es, muchas gracias por invitarme.